Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por un nuevo día que nos da, por una nueva oportunidad que tenemos para venir delante de su presencia, para pedirle perdón por nuestras faltas y que sea Él quien dirija nuestras mentes. Bien, en esta hora venimos con esta reflexión o enseñanza de lo que es el trigo y la cizaña. Y eso pues lo vamos a encontrar en lo que es el libro de Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Capítulo 13 de Mateo, versículos 24 al 30. Vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice así la palabra de Dios. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla en tu campo? ¿De dónde pues? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que perdones mis pecados, que seas tú, Señor, por favor, dándome sabiduría, entendimiento a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra, para poder explicar, Señor, esta porción bíblica, y que seas tú a través del Espíritu Santo que también puedas instruir, Señor, a cada uno de los oyentes, a cada uno de aquellos que se conecten, a cada uno de aquellos, Señor, que puedan ver este mensaje, para que también hables a su mente y a su corazón. Te suplico ahora, mi Señor, que puedas guardar y bendecir a cada una de nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros cónyuges, nuestros padres, a nuestros hermanos en carne, como también a nuestros tíos, primos y sobrinos, donde quiera que se encuentren, Señor, por favor, guárdalos, protégelos y bendígalos, al igual que por nuestros suegros y cuñados. Igualmente, Señor, te clamo pues por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y también por nuestras autoridades civiles y militares. Padre Santo, te suplico que sea tu palabra, Señor, y el Espíritu Santo el que me den el entendimiento, y así, Señor, poder desarrollar este tema, Señor, en el cual vamos a ver qué es la enseñanza que nos deja esta parábola. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de explicar o aprender de lo que la palabra, de lo que la cizaña, lo que el trigo y la cizaña, esta parábola, qué es el mensaje o qué es la enseñanza que nos da. Y por eso también vamos a leer lo que es la otra versión, que es el lenguaje actual, y dice también, hablando de la mala hierba, que es la cizaña, y el trigo, dice: Jesús les puso este otro ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que le pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo,
Mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró semilla de una mala hierba llamada cizaña y después se fue. Bien. Quizás podríamos preguntarnos, bueno, ¿de qué semilla estamos hablando? Bueno, aquí estamos hablando, en la Biblia siempre hablamos de la semilla de la que es la palabra. Y podríamos preguntarnos, ¿y qué significa el hombre que siembra la semilla en el campo? Bueno, en otras versiones también encontramos que dice que y el Hijo del Hombre sembró la semilla, o sea, la palabra de Dios. En otras palabras, vamos a suponer que el hombre del campo está representando a nuestro Señor Jesucristo, quien está sembrando, quien vino a sembrar la palabra, el Evangelio de nuestro Padre Celestial a la tierra, o sea, a dejarla en el corazón de los hombres. Unos lo aceptaron, otros no lo aceptaron. Entonces, ahí vemos el trabajo del enemigo, que muchas veces nos hace dudar, que el enemigo al hombre muchas veces le hace no creer que es una palabra inventada. Entonces, es ahí como el enemigo comienza a trabajar, porque aquí estamos hablando de que cuando dice en el versículo, entonces, y el terreno, o sea, el campo, que es el mundo, donde el Señor inclusive en su palabra nos dice pues la gran comisión, ¿verdad? Y de llevar el mensaje a todas las naciones del mundo, ¿verdad? Bautizándolas en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que aprendan de la palabra, para que crean que Jesús es el Salvador, que Jesús es el único camino al cielo, que Jesús es el que nos enseña cómo alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque por medio de Él, nuestro Padre, Él manda la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que todos aquellos que creemos en Él, pues tengamos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, en los primeros dos versículos estamos viendo que el ejemplo, pues, o sea, el que habla aquí en esta parábola, pues es nuestro Señor Jesucristo. Aquí no habla ningún otro discípulo. La diferencia que hay aquí es que el apóstol Mateo, bueno, quien es médico, acompañó a Pablo a toda la cruzada evangelística que él tuvo por todo el mundo conocido en ese momento, y también, o sea, por todo lo que es el Imperio Romano, y también fue a buscar información de quién era Jesús, y eso lo vemos en el libro de los Hechos, donde dice que le está mandando respuesta a Teófilo de lo que él había averiguado respecto a nuestro Señor Jesucristo. O sea, de que la palabra da fe de quién estamos hablando, la palabra da fe de quién se trata, el que siembra la semilla, y como dije, está representando a nuestro Señor Jesucristo, y la tierra o el campo donde se siembra la semilla es el mundo. Por eso, ir y predicar a todas las naciones en el mundo general para que alcancen la salvación. Bien, ahora dice el versículo, bueno, el siguiente versículo dice: mientras todos dormían, llegó su enemigo y entre las semillas de trigo sembró cizaña de una mala hierba llamada de cizaña, y después se fue. Ok, todos sabemos que quien trabajó incansablemente fue el enemigo, fue el diablo de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo de Cristo, el enemigo de nuestro Padre Celestial también. Él fue, inclusive en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, él tuvo mucha injerencia. ¿Por qué? Porque a través, como también lo podemos ver como un ser espiritual, solo que es un ser espiritual en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él influyó en el corazón de las personas, en la mente y en el corazón de las personas, para que incluso al momento de mandar a Jesús a la cruz, pues él fue el que puso en el corazón y en la mente de aquellos hombres que dijeran: crucificadle, crucificadle. Entonces, desde
Desde ahí comienza la oposición del Evangelio, desde ahí comienza la posición de que Jesús es el único medio para poder alcanzar la salvación, y es ahí donde también, aunque las religiones, mucho antes, en el tiempo pasado, también existían, sin embargo, de ahí para acá, pues cobran mucha fuerza, mucho poder la religiosidad, y eso es lo que ahora vamos a aprender en esta parábola. Porque en esta parábola estamos hablando también prácticamente el fin de los tiempos. ¿A dónde van a ir a parar los hijos de Dios, los que creyeron en Jesús, los que creyeron en el Evangelio, y a dónde van a ir a parar todo el sistema religioso que va a ser reunido pues en un solo lugar, hablando pues de lo que es el lago de fuego, en donde ahí prácticamente, que son los que representan a la cizaña, van a estar en ese lugar de tormento por toda una eternidad, separados completamente de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra no es para asustar a nadie, esta palabra no es para amenazar, esta palabra es para que tú y yo, mi querido hermano, tengamos un conocimiento de cuál es el mensaje que nos da la palabra, de cuál es el mensaje que nos da esta parábola, qué es lo que el Señor nos quiere decir con todo esto. Claro, prácticamente, aunque se está refiriendo a todo el sistema religioso, pues aquí no lo dice, pero lo aplicamos a ello. ¿Por qué? Porque la cizaña viene siendo el enemigo, la controversia que hay en contra de la oposición que hay para que el hombre no crea en Jesús como nuestro único Salvador personal. Entonces, mientras dormían, ¿qué significa mientras dormían? Bueno, recordemos que nuestro Señor Jesucristo pues fue crucificado más de 2000 años, e incluso pues Pablo y Pedro, bueno, algunos apóstoles también predicaban la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero un poco más inmediata que del tiempo que ha pasado. Entonces, vamos a decir que allí es donde pues todo mundo está esperando ahora la venida de nuestro Señor Jesucristo, y algunos dicen, ¿verdad? Ya viene, y otros hasta dieron fechas de año cuando el Señor regresaba a la tierra por segunda ocasión. Sin embargo, eso no sucedió. ¿Por qué? Porque nadie sabe el momento en que nuestro Señor Jesucristo vendrá a la tierra. Por lo tanto, cada uno de nosotros deberíamos de estar preparados siempre, porque dice, velad, porque la hora en que venga el Hijo del Hombre nadie la sabe, solamente nuestro Padre Celestial. Entonces, mientras dormían, podemos aplicarlo a ese momento, el tiempo de espera que hay desde el momento en que comienza su ministerio nuestro Señor Jesucristo, y llega el momento de la muerte en la cruz del Calvario. Desde ahí estamos en un tiempo de espera para que Él venga, y todo el mundo, pues como repito, está esperando. Vamos a aplicarlo de esa manera. Llegó su enemigo mientras dormía, llegó su enemigo, y entre las semillas de trigo, o sea, ¿quién es el enemigo? Vuelvo a repetir, el enemigo aquí es Satanás, que él es el que siempre ha puesto en contradicho lo que es la palabra de Dios, el Evangelio, el plan de la salvación que él tiene, a tal grado que ha llegado a meter en la mente del hombre que hay otros medios, que Jesús no es el único medio para poder alcanzar la salvación, sino que hay medios diferentes en los cuales el hombre puede alcanzarla. Y esto inclusive es para aquellos que incluso hablan de Jesús, creen en Dios, leen la Biblia y hablan de Cristo, pero no lo obedecen. O vamos a decir, el que pertenece a una religión no está dispuesto de cambiar su mente y su corazón definitivamente y entregarse por completo al Señor. O sea, abandonar completamente lo que el mundo nos da, lo que el mundo nos enseña, o deberíamos de renunciar. Así como el evangélico, el Hijo de Dios, tiene que renunciar al mundo si quiere estar en buena lid con el Señor. Tiene que renunciar a todas las costumbres, a todas las tradiciones. ¿Por qué?
porque las tradiciones y las costumbres no son los que dan la salvación. Es el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo y creer en Él que usted y yo podemos alcanzar la salvación. Entonces, por esta manera, mientras dormía, llegó su enemigo, que es el diablo, y sembró la mala semilla, ¿cuál es? La cizaña, o sea, la discordia, la disputa, la controversia. ¿Cuál es mejor? Porque, ¿sabe? Si hablamos de la cizaña, bueno, la semilla, dice la cizaña y después se fue. La semilla, la cizaña, es una planta parecida al trigo. El trigo, que es el que da fruto, llega el momento, pues, cuando ya tiene su carga. Bueno, como son como decir así, gajos de granitos, entonces la ramita tiende ¿a qué? A agacharse, como quien dice, tiende en una forma reverente, si lo queremos poner así. La planta de trigo se vuelve reverente a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Como cuando nosotros oramos, inclinamos nuestro rostro o nos arrodillamos y estamos postrados delante de Él y le estamos dando gracias, le estamos agradeciendo por lo que ha hecho en nuestras vidas, o incluso cuando nos humillamos delante de Él para hacerle alguna petición. Entonces, esto es lo que significa que el trigo da fruto, mientras que la planta de cizaña, entonces, se mantiene como nosotros decimos aquí, creció vana, o sea, no dio fruto. Entonces, por lo tanto, podríamos decir que ella siempre está bien firme, bien paradita, esbelta y vamos a decir hasta orgullosa, ¿verdad? Y eso es lo que pasa, si lo podemos aplicar de esta manera, eso también es lo que pasa ahora en todo el sistema religioso. Muchos se sienten orgullosos y defienden su manera religiosa de vivir, ¿verdad? Porque defienden ¿qué? Defienden al predicador, al líder, defienden o honran y adoran al líder que ellos siguen y dicen, es que este es mi líder, el que me va a llevar al cielo, este es mi líder, el que me enseña y yo creo en la palabra de él, y dejan de lado lo que la palabra nos enseña. Por eso repito, que el trigo y la cizaña nos dejan una enseñanza de qué es lo verdadero y qué es lo oculto, o sea, qué es lo falso. Entonces, todo el mundo cristiano evangélico reconoce que la palabra es la verdad de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra proviene de nuestro Padre Celestial y que envió a su Hijo para que Él nos trajera el Evangelio, y después de hacer esa comisión, pues Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque era el plan de la salvación. Lo que la religión no nos da es salvación, sino que la religión lo que nos da es condenación. ¿Por qué? Porque siempre están cuestionando el Evangelio, siempre están cuestionando la verdad de la palabra de Dios. O por decirlo así, muchas veces incluso nosotros queremos muchas veces forzar un versículo para decir esto es lo que significa, pero no lo podemos aplicar de acuerdo a la dirección que nos da el Espíritu Santo o la dirección que nos da la palabra, sino que lo hacemos a nuestra propia manera de pensar, y es ahí donde nosotros corrompemos incluso la misma palabra. Entonces, durante el patrón y los hombres, o sea, los demás estaban durmiendo, viene el enemigo, siembra la semilla en el campo, en el mundo, ¿verdad? Y luego pues la cizaña y luego se va. ¿Se va para dónde? Para el segundo cielo, porque ahí es donde están ahora las huestes malignas. Ahí se encuentran en el segundo cielo. Ahí están, en donde ellos son los opositores, incluso que nuestras oraciones suban al cielo, suban a nuestro Padre. ¿Y cómo podemos aprender eso? ¿O por qué puedo estar diciendo eso? Bueno, en Daniel aprendemos que Daniel pasó 21 días orando y le dijo, tus oraciones no subían al cielo, al Padre. Y él dice, yo estuve peleando y he dejado a Miguel y yo he bajado o al revés, porque ahí aparece Miguel y Gabriel. Entonces,
Uno de ellos se queda peleando con el enemigo mientras el otro bajaba a darle el mensaje a Daniel. Entonces, ¿a dónde estaban? En el segundo cielo. Bien, ahora dice el siguiente versículo: cuando las semillas de trigo produjeron espiga, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El enemigo, como repito, sembró la duda, siembra la controversia, siembra el pleito, la disputa entre lo que es y lo que no es. Hay esa disputa hasta hoy en día. Entonces, pero cuando ellos vieron, o sea que los agricultores, los que sembraron la semilla, sabían distinguir quién era la cizaña y el trigo, pero sin embargo iban creciendo, pero ellos, por su experiencia de agricultor, conocían cuál era lo verdadero, cuál era la que iba a dar fruto y cuál no iba a dar fruto. Entonces, si nosotros aprendemos de la palabra hoy en día, si nosotros estamos interesados en aprender de la palabra, en leerla todos los días, en buscar la manera de entender lo que el Señor me está diciendo a través de su palabra, entonces, si yo estoy preparado, si yo estoy consciente y creo que la palabra de Dios que es la Biblia, es el bendito mensaje de salvación para el hombre, para todo aquel que se arrepiente, para todo aquel que cree, entonces no me pueden venir a dar, como decimos aquí, ¿verdad?, a tol con el dedo. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos instruye a través de su palabra y con la ayuda del poder del Espíritu Santo para que reconozcamos qué es lo verdadero y qué es lo falso. Porque eso es lo que pasa. Hoy en día, pues muchas religiones en el mundo están enviando sus mensajes, están diciendo esto y lo otro, pero dejan de lado el significado de la palabra, o están creyendo que ellos son los únicos que pueden ser los salvos porque se consideran que son los elegidos de parte de nuestro Padre Celestial o de parte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no toman en cuenta que Jesús vino a morir por todo el mundo, que Jesús vino a la cruz a pagar por los pecados de todo el mundo. Sin embargo, hay una aclaración. Si bien es cierto, Jesús vino a morir por todo el mundo y Jesús vino a pagar por los pecados de todos los que vivimos en el mundo, ¿sabe? Pero no todos estamos aceptando y creyendo lo que Él dice en su palabra. Entonces, ahí está la controversia o la diferencia entre creer en lo verdadero y creer en lo falso. Entonces, por eso digo, la cizaña es lo falso que la religión enseña al mundo entero, que por medio de una religión nosotros podemos llegar al cielo. Eso no es cierto, eso es una mentira. Y lo aprendemos a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está en contra de toda la religiosidad, está en contra de la idolatría, está en contra del falso testimonio, está en contra de la mentira, está en contra, incluso, que no debemos de torcer la palabra. Y cuando la torcemos, nos ponemos en contra de nuestro Padre Celestial, porque le decimos: no, es que yo sé más de lo que tú mandaste que escribieran en la Biblia, ¿verdad? Y muchos argumentan y dicen: no, es que la Biblia la escribió un hombre. Claro, es que la Biblia siempre va a utilizar al humano, al hombre, a su creación. ¿Para qué? Para que sigan transmitiendo el mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque Adán era una persona sin pecado. Adán era una persona que tenía una comunicación cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando él desobedeció, perdió esa ¿cómo se llama? Esa comunión. Y desde ahí, pues, tuvo que separar el Señor a Adán del huerto de Edén. Lo saca del huerto de Edén. ¿Por qué? Porque había desobedecido el mensaje de no tomar del fruto, o de no comer del fruto que él le había prohibido. Entonces, vemos cómo el enemigo desde un principio comienza a querer forzar la mentira como la verdad. Y hoy en día muchos creen en la mentira porque dicen: es que esto es lo que trajo nuestro Señor Jesucristo, o esto nos trajo y por eso nosotros somos los escogidos de Él. Mentira. El Señor no tiene favoritos. Para el Señor todos somos iguales, siempre y cuando que estemos
en su camino, en su verdad, entonces Él es ahí donde está la diferencia, que Él nos va a ayudar, Él nos va a bendecir, Él nos va a cuidar y nos va a salvar, pues nos salva de las falsas enseñanzas y también nos salva del ataque del enemigo que muchas veces está en contra de la verdad, en contra del evangelio o en contra de todos aquellos, por decirlo así, de la iglesia evangélica. Acuérdese, hay un montón de iglesias, pero no todas son evangélicas, sino que son y tienen sus nombres, pero nada más, pero no son evangélicas. Entonces dijo en el 28, dijo el dueño les dijo, cuando le preguntaron los empleados, Señor, ¿que no sembraste buena semilla? ¿Que no metiste en el campo una semilla productiva? Y él les dijo, sí lo hice. El asunto es que vino mi enemigo, ahí dice mi enemigo, el diablo, vino y sembró otra mala semilla, que es la cizaña. Entonces le dijeron, ¿verdad, Señor? Pues él le dice, sí, yo sembré buena semilla. Y también le dicen en el 28, el dueño les dijo, esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Y el dueño les dice, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Entonces, aquí está el mensaje, aquí está la enseñanza, aquí está, digamos, lo que nosotros debemos de aprender. Religiosamente, nosotros podemos ver grandes edificaciones, gran número de congregación, y algunos hasta se visten de blanco completamente, ¿verdad? Para decir, solo nosotros somos salvos. Por eso, en la iglesia evangélica, pues ahí, si bien es cierto, a veces los pastores, ¿verdad?, los líderes dicen, tal día vamos a venir de un color de camisa, tal día vamos a venir de otro color de camisa, o sea, a menos que se diga eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí lo que estamos viendo es que, por eso hablaba de las congregaciones religiosas que tienen sendos templos, dice, ellos se llenan de orgullo al decir que tienen tantos miembros en el mundo que se congregan con ellos, o sea, sus seguidores, ¿verdad? Ellos, bueno, religiosamente el hombre está creando su propio reino terrenal. Eso lo podemos analizar a través de la palabra. Vaya, porque a simple vista, una iglesia religiosa se parece a una iglesia evangélica. ¿Sabe otra diferencia que hay en las iglesias religiosas? Que no les permiten llevar Biblia, porque no les permiten que ellos lo lean. No, es que aquí los únicos que podemos leer la Biblia somos nosotros y nosotros los vamos a instruir. Sin embargo, en la iglesia evangélica siempre se le está diciendo al miembro, compre su Biblia, traiga su Biblia, lea su Biblia, aprenda de la Biblia. O sea, en el evangelio o la iglesia evangélica está en el acuerdo de decirle, mire, usted tiene que leer su Biblia, porque no va a aprender solamente por lo que yo diga, sino por lo que usted también pueda entender en la palabra. Eso significa, por eso el creyente evangélico tiene que tener su Biblia y leerla todos los días de su vida, no importa el tiempo ni el momento. Un día de estos decía yo, ¿cuánto tiempo leemos la Biblia? Una hora, 2 horas, 10 minutos, 5 minutos, bueno, el tiempo que sea que nosotros nos interesemos por leer la Biblia, eso le vamos a dedicar. Si a mí me interesa aprender de la Biblia, hombre, yo le voy a dedicar pues un par de horas, ¿verdad? Y si es posible, le dedico más. Pero si a mí no me interesa aprender de la palabra, entonces yo voy a leer la porción que únicamente el día domingo o el día de culto me digan, mire, vamos a leer tal parte. Y de ahí para allá cierro la Biblia y no me acuerdo de ella. Entonces, ese es el poco interés que muchas veces nosotros le ponemos a la verdad de la palabra. Entonces el dueño les dijo, la cizaña se parece mucho al trigo. Entonces, y le dice, y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto a la cizaña. Mire, en este momento nadie puede decir directamente,
yo soy salvo o no soy salvo, porque quien conoce la mente y el corazón es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A través del poder del Espíritu Santo. Entonces, si bien es cierto, todos y cada uno de nosotros que creemos en la palabra, que creemos en el Evangelio, que hemos reconocido que Jesús es el Hijo de Dios y que por medio de Él nosotros alcanzamos la salvación, hombre, nosotros tenemos una seguridad de que si morimos hoy, pues el Señor, nuestros cuerpos van a ir a la tumba, a la tierra. Sin embargo, nuestro espíritu y alma irán a la presencia del Señor, o sea, irán a un lugar allá en el cielo, al paraíso, porque ahora el paraíso se encuentra en el cielo, no en la tierra. Entonces, esa es nuestra esperanza y esta es nuestra manera de pensar a través de la palabra. Por eso digo que hay una diferencia. Entonces, el trigo y la cizaña se parecen. Una iglesia con otra iglesia se parecen. Si lo que hace la diferencia es muchas veces son el tipo de doctrinas que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Porque hay doctrinas humanas, doctrinas filosóficas, doctrinas que enseñan lo contrario que la palabra nos enseña. Entonces, por ejemplo, hay una doctrina que dice que Jesús no es el Hijo de Dios, que Jesús tampoco es Dios, que Jesús no es el que vino a morir a la cruz de Calvario, porque algunos dicen, no, fue el Padre, y fue el Padre, y el Padre, y tampoco creen en el Espíritu Santo. Entonces, por eso, a nosotros nos critican y nos comparan con la iglesia tradicional diciendo que nosotros somos trinitarios. No es que digamos que nosotros somos trinitarios. La Biblia enseña del Padre, la Biblia enseña del Hijo, la Biblia enseña del Espíritu Santo. Entonces, y en Hechos, precisamente en Hechos, comienzan a hablar de las tres personas, de lo que hace el Padre, de lo que hizo el Hijo y lo que está haciendo ahora el Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces, la palabra es clara, pero como vuelvo a repetir, esto depende de cada uno de nosotros, querer aprender de la verdad o querer aprender de la mentira. Entonces, por eso, una y otra persona que practiquen una religión o practiquen la verdad del Evangelio, mire, se pueden parecer, pero al final del tiempo, ¿quién es el que decide quién está en la verdad y quién está en la mentira? Pues es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Celestial. Él en aquel día, ahí se van a ver las sorpresas. Aquellos que, porque religiosamente muchos dicen, no, es que nosotros vamos al cielo. No, es que el Señor no nos puede condenar. Nosotros nos congregamos, nosotros le cantamos, nosotros leemos la Biblia, nosotros le damos alabanza y gloria a Él. Entonces, y creemos en Él, pero sus vidas manifiestan todo lo contrario. Eso es lo que hace la cizaña en el hombre. El hombre siempre está queriendo vivir su vida a su estilo, a su mejor manera y no al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la mentira o lo que se parece la cizaña al trigo. La cizaña es la mentira religiosa y el trigo la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y dice, no quiero que la arranquen. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden confundir. Van a arrancar una planta de trigo junto con una de cizaña. Entonces, pues no podemos juzgar hasta de tiempo, sino hasta el momento preciso. ¿Por qué? Porque dice en el 30, mejor den que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, ahí está la diferencia. En aquel tiempo, mire, esta porción también, este capítulo 13, también se conoce como tribulacionario, ¿verdad? O sea, que esto es lo que va a pasar en el último momento cuando nuestro Señor Jesucristo esté derrotando a sus enemigos y los lance al lago de fuego. Entonces, pero no va a ser, sino que van a ser ¿quiénes? Los ángeles. Entonces, el dueño les dijo, dijo, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Por eso dije, hay una comparación. Una iglesia en su estructura se parece a otra. Un hermano, porque va a una iglesia, y el otro porque va a otra. Bueno, si los dos llevan Biblia, ¿verdad? O los dos van uniformados, bueno, como repito, hay unos que no llevan Biblia. Hay lugares en donde no les exigen la Biblia, o sea, no les interesa que la congregación se pueda instruir por sí mismo, o no quieren, o no dejan que ellos conozcan la verdad. ¿Por qué? Porque
muchos religiosos conocen la verdad del Evangelio, pero no lo quieren dar a conocer a su congregación, sino que siempre los están dirigiendo conforme a la mentira. Y que no tienen necesidad incluso de cambiar su manera de vivir. No tienen que renunciar al alcohol, a las drogas, a las mujeres, a los hombres. Bueno, digo, incluso hoy, pues con la situación que estamos viviendo, entonces donde hay parejas del mismo sexo y no hay ningún problema. O sea, como quien dice, todo es amor y paz, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos que el trigo y la cizaña nos enseñan la mentira en donde el diablo nos ha metido muchas veces para que no creamos en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra como el verdadero Cristo, el verdadero Dios, el verdadero Salvador, y que Él es suficiente. Con su sacrificio Él hizo posible que el hombre sea salvo únicamente. ¿Cómo? Creyendo en Él como el Hijo de Dios, como su Salvador, y aceptando el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso religiosamente no se habla ni se practica. Entonces, por eso es que el hombre, el hombre cree que por estar en una religión va a llegar al cielo, o por ser miembro de una iglesia, un ministerio, va a llegar al cielo. No es así que se llega al cielo, sino es renunciando completamente a la mentira del diablo para que usted y yo creamos en nuestro Señor Jesucristo y Él haga la obra en nosotros a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo. Entonces dijo, mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, ahí es donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, cuando el Señor se lleve a su iglesia verdadera y quede la iglesia falsa en la tierra, que es el trigo y la cizaña, y va a ser el lloro y el crujir de dientes para muchos. ¿Cuándo? Cuando el anticristo venga, cuando el anticristo ya esté funcionando, cuando el anticristo ya sea el gobernante del mundo, cuando el anticristo tenga el control de todo y comiencen a padecer. El primer periodo de la semana 70, 3 años y medio, todo es amor y paz, porque el anticristo se va a identificar como lo mejor del mundo y se hace pasar por Cristo y se va a sentar al trono de Cristo. Entonces, como es mentiroso, él es un imitador, hace todo eso y la gente va a creer en él. Pero al final, en la segunda parte de la semana 70, 3 años y medio, entonces ahí viene la verdadera razón del mensaje, de la dirección que tienen que hacer, y si no lo hacen, él mismo los va a matar. Entonces mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Pero cuando llegue el tiempo de la cosecha, ahí se va a saber la verdad. Cuando Cristo haga el llamado y aquellos que resuciten o resucitemos, o aquellos que abandonemos la tierra y aquellos que nos vamos a quedar o nos podemos quedar, ¿sabe? Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque entonces van a decir, Señor, ¿por qué me dejaste? Pues si nunca quisimos enderezar nuestra manera de ser. Siempre queremos vivir con la Biblia a un lado y con la botella al otro. Siempre queremos vivir con la esposa en la casa, pero con la amante afuera. Siempre queremos vivir una vida de apariencia, pero la verdad que a veces vivimos una vida en realidad llena de religiosa, llena de maldad, llena de malos deseos, llena de malas decisiones que son las que nos meten en problemas. Entonces, cuando llegue el momento de la cosecha, dice, cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces, la pregunta es, ¿qué queremos ser nosotros? ¿Queremos ser trigo o queremos ser cizaña? ¿Queremos estar en la verdad o queremos estar en la mentira? ¿Queremos estar en lo correcto o en lo incorrecto? ¿Queremos estar al lado de nuestro Señor Jesucristo o queremos estar al lado del enemigo, del que sembró la cizaña, del que sembró la controversia, del que sembró la duda, del que sembró la incredulidad? ¿A dónde queremos estar? Mire, como decía alguien, este es un caballito blanco, ¿verdad? O hay dos caballos, uno blanco y uno negro. Entonces, ¿en cuál caballito te querés subir? ¿Te querés subir en el blanco o te querés subir en el negro? Entonces, y sabemos pues que uno de los dos nos lleva a la felicidad eterna y el otro nos lleva a la condenación eterna. Entonces, por eso dice, entonces ahí podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña.
Entonces dice, enviaré a los trabajadores. ¿Quiénes son los trabajadores? Son los ángeles que están al servicio de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial, que los mandarán en el momento preciso. Los van a agarrar y los van a arrojar ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces, porque así dice, arranquen primero, y dice, enviaré a los trabajadores ¿para qué? Para que arranquen primero ¿a quién? A la cizaña. Mire, ahí sí se va a poder distinguir quién es cierto y quién es mentira. Ahí se va a conocer quién es el que ha dado fruto a través del Evangelio. O sea, si cambió su manera de ser, cambió su pensamiento, cambió sus ideas, ya no se manda él solo, sino que se deja gobernar por nuestro Señor Jesucristo, o sigue viviendo una vida disoluta, o sigue viviendo una vida como el mundo, creyendo que él puede hacer todo lo que él crea conveniente hacer y no le importa lo que la palabra nos enseña, no le importa lo que la palabra nos dice. La palabra de la verdad nos enseña para que nos apartemos del mundo. Entonces, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice, para que primero la cizaña la amontonen y la quemen. Ajá, entonces, cuando dice la quema, no está diciendo, ¿verdad? No, la vamos a poner aparte, la vamos a conservar y que siga, la vamos a trasplantar para que siga bien. No, la van a recoger ¿para qué? Para hacerla manojos, como cuando se saca un montón de zacate o un montón de monte o un montón de hierbas que no son productivas, se arrancan, se ponen en un lugar aparte y dice, les vamos a dar fuego para que no vuelvan a nacer. Eso es lo que hace el agricultor. Entonces, lo malo será quemado. Pero luego dice, luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero. ¿Cuál es el granero? ¿De qué se trata el granero? Cuando habla del fuego, cuando dice que la quemen, serán lanzados al lago de fuego. En otras palabras, hay muchos que no creen la palabra infierno. Dice, es que la palabra infierno o el infierno no existe. Eso solamente está en la mente de estos locos, de estos trastornadores, porque así nos pueden llamar, que somos trastornadores en el mundo, porque hablamos de la verdad del Evangelio. Entonces, estamos hablando, cuando dice que la cizaña va a ser quemada, va a ser arrancada, va a ser amontonada, entonces será que todo el religioso será quemado en el lago de fuego y lanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dará la orden a sus ángeles para que sean arrojados al fuego. Y luego dice, luego recogerán el trigo y lo llevarán ¿a dónde? A mi granero. O sea, nos llevarán al trono celestial, al paraíso de Dios. Allá es donde irán aquellos que estemos en una tipología de trigo. ¿A dónde nos van a mandar? Al cielo. ¿Y el mundo dónde se va a quedar? En la tierra y después en el lago de fuego. Porque, bueno, esto es por fe. Esto es por fe y porque cada uno de nosotros entendamos que la iglesia será levantada de la tierra antes de que comience todos estos disturbios en el mundo entero, en el último momento, cuando el anticristo esté gobernando. Entonces, durante esa semana 70, o la semana 70 de Daniel, descrita por Daniel, esa semana será de un momento de paz y otro momento de gran tribulación aquí en la tierra, en donde todo el mundo va a padecer por su incredulidad, en donde todo el mundo será responsable de sí mismo por todo lo malo que hizo, incluyendo aquellos que ahora creemos que somos grandes predicadores, que somos grandes evangelistas, que somos grandes misioneros, que tenemos grandes ministerios o que somos lo mejor que el Señor pudo escoger. No, pues no es así. Lo grande está en en conocer quién es nuestro Señor Jesucristo, en saber qué es lo que Él nos enseña a través de su palabra, en poder atender el mensaje de la salvación, el mensaje de la verdad. Ahí está lo grande.
Lo grande no es el hombre, lo grande es nuestro Padre Celestial, que mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que viniera a morir a la cruz del Calvario para que nos dé la salvación. Ellos son los grandes, nosotros no, nosotros somos siervos. Nosotros somos servidores, nosotros somos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo, porque así lo dice la palabra en Corintios, que somos sus colaboradores. El asunto es que muchas veces nosotros nos queremos engrandecer más que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cizaña, por mantenerse esbelta, por mantenerse altiva, ¿verdad?, frondosa, pues no le importa agradar al Señor. ¿Por qué? Porque ella quiere ser el centro de la atracción. Quita el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace la religión. La religión quita el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo y se pone el líder, se pone la iglesia, se pone la estructura, se ponen mandamientos humanos. ¿Por qué? Porque no les agrada como el Señor nos enseña a través de la Biblia. Entonces necesitan ellos estar en gracia delante de ¿quién? De los hombres, o sea, de la mentira, de la ideología. Pero nosotros queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo y nos queremos, actuar correctamente delante de Él, para que nos perdone, para que nos ayude, para que el día que moramos también nos lleve al cielo y no vayamos a la condenación eterna, en donde el fuego que arde con azufre no se apagará, y ahí será el lugar de tormento para los seguidores de la cizaña, para los seguidores de Satanás, para los que obedecen más a la mentira y no quieren reconocer la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, el mensaje que nos da esta parábola es esa: en conocer la verdad y conocer la mentira. Estar en la verdad o estar en la mentira. Creer que Jesús es mi único salvador personal, o creer que juntamente con el diablo, pues yo voy a ser salvo. Y todos sabemos que el diablo será condenado y lanzado al lago de fuego, porque en Apocalipsis lo describe correctamente la palabra. Así que, mis queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos aprender algo al respecto de la cizaña y el trigo, y no nos dejemos engañar por la mentira, no nos dejemos engañar por las apariencias, no nos dejemos apantallar, decimos, ¿verdad?, por la hermosura de algo o por la belleza de algo. Inclusive, aquí podemos mencionar, ¿verdad?, lo esbelto de un hombre o de una mujer, lo bello de un hombre, de una mujer, lo bello que la naturaleza nos da. Pero si no estamos nosotros distinguiendo cuál es la verdad y cuál es la mentira, mire, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, porque el enemigo anda como que es león rugiente, queriendo devorar ¿a quién? Aquellos que no les gusta entender la Biblia, leer la Biblia, aquellos que no quieren aprender de la palabra del Señor. El diablo anda queriendo destruir a aquellos que solo van por emoción a una iglesia, aquellos que solo van el día domingo o el día que dicen ellos, hoy es el día importante de ir a la iglesia, pero la Biblia no la conocen, la Biblia no la leen. La Biblia la están dejando a un lado y dicen, no, es que yo voy a vivir así como dice el pastor o el líder que yo viva. No, si yo puedo vivir mi vida como a mí mejor me parezca, y al final el Señor tiene la obligación de salvarme, porque yo tengo una Biblia, tengo un uniforme, yo sirvo, yo canto, ¿verdad? Yo voy a lavar los baños, yo voy a hacer aquí, yo voy a hacer allá, yo estoy en un ministerio y solo por eso el Señor a mí me da la bendición de la salvación. No, no es así. A servir, predicar, congregarnos, es un deber de todo buen cristiano evangélico, de congregarse, leer y escuchar y servir y escuchar la palabra del mensaje de Dios. Pero decía un día también, no en todas las iglesias o en todos los lugares de reunión nos están dando una buena enseñanza. No en todos esos lugares, no en todos los lugares de reunión pues hay una buena enseñanza. No hay, muchas veces no hay, sino que pues allí hay chistes, hay cuentos, hay anécdotas, hay chambres, hay pleitos, divisiones, bueno, hay de todo. Entonces, pero a veces la enseñanza es lo que menos. Y como lamentablemente el mundo va, ¿verdad?, o muchos vamos a donde va todo el mundo, y no nos importa si nos están dando buen alimento o nos están dando trigo
o nos están dando cizaña. Sácate de la cizaña. Entonces, mis queridos hermanos, por eso digo, tenemos que nosotros aprender de la palabra, tenemos que ser diligentes, tenemos que dejarnos guiar por el poder del Espíritu Santo para poder aprender de la palabra, porque si no, cualquiera que diga una tontera, decimos así muchas veces, que diga algo, un mensaje inadecuado, un mensaje incorrecto, detrás de un púlpito, vamos a decir, pues gloria a Dios, porque ese es el mensaje que yo quería oír. No, tenemos que aprender del mensaje de la palabra, del mensaje que el Señor nos da a través de la Biblia, que con la ayuda del poder del Espíritu Santo, tú y yo, mi querido hermano, podemos aprender de la verdad y alejarnos de toda la mentira. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida. Gracias porque hasta aquí, Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros y nos das ahora la oportunidad de poder aprender de tu palabra. Te suplico, mi Señor, que perdones todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, malos deseos, malos pensamientos, malas decisiones, Señor. Perdónanos, Señor, y aceptamos que somos muchas veces irreverentes a tu palabra. Aceptamos, Señor, que muchas veces nos ponemos en tu contra. Acepto, Padre bendito, que cometo errores delante de tu presencia, pero en esta hora, Señor, te suplico que me perdones, que me ayudes, Padre, a reconocer mis errores y que me des también la oportunidad de poder de salir o solventar cualquier situación por la cual ahora pueda estar pasando. Así que desde ya, papito lindo, te suplico que seas tú el que gobiernes mi vida, mi mente y mi corazón, a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo. Asimismo, Señor, una vez más te clamo por el pueblo de Israel, Señor, para que esos enemigos dejen de estar lanzando ya esos misiles, esos drones o esas balas, Señor, para que más civiles, Señor, que no están en la guerra, o niños, o ancianos, pues no vayan a perecer. Así que desde ya te suplico, Señor, que guardes, que protejas, Señor, a tu pueblo Israel, a toda esa nación, con sus autoridades civiles y militares, y que seas tú el que guarde, Señor, a toda esa población de todo ataque del enemigo. Asimismo, Señor, te suplico por nuestra nación El Salvador, por cada una de nuestras autoridades, como también, Señor, por nuestras familias y por cada uno por cada una de las familias que representamos y vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestra nación, como también por nuestros compatriotas en el extranjero, por nuestros familiares y por nuestros hermanos en Cristo que se encuentran en diferentes países del mundo. Padre bendito, gracias te doy por este momento y gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos permites aprender de la misma. Asimismo, Señor, quiero suplicarte en este momento que toques mentes y corazones de todos aquellos familiares que aún no te han reconocido como Salvador personal y que en esta hora, mi Señor, puedan venir delante de tu presencia, postrarte ante tus pies, abrir su mente y su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos creído en su nombre. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.